En este video me van a acompañar a realizar una bonita pulsera en nudo plano desde cero. Nuestros materiales van a ser el hilo espiga en número 9, un encendedor, nuestro hilo base va a ser de 40 centímetros, o 45 como ustedes gusten. El hilo para el tejido es de 120 centímetros. Y aquí vemos cómo primero insertamos las pastillitas o lunetas de letras, la letra y el corazoncito. Posteriormente amarramos el hilo base de 40 centímetros en nuestra tablita de extremo a extremo. Realizamos los nuditos y tensamos para que el hilo quede fijo y así podamos realizar los tejidos. Después de amarrar nuestro hilo base de extremo a extremo, acomodamos las letritas, las centramos. El siguiente paso será tomar nuestro hilo que será para el tejido. Colocaremos el hilo por debajo de nuestro hilo base, de modo que quede centrado a la mitad de los 120 centímetros. Se podría decir que 60 centímetros de extremo a extremo. El extremo izquierdo lo pasaremos por encima de nuestra base y el extremo derecho lo pasaremos por debajo. Centramos bien nuestro hilo para realizar el tejido. Realizamos el primer nudito y en donde quede nuestro primer nudo, a partir de ahí será nuestra línea de inicio. Tensamos nuestro hilo y a partir de ese primer nudo iniciamos el tejido de toda la pulsera. El nudito que queda por encima será nuestra guía base con la que iniciaremos el tejido. Si el nudo queda del lado derecho es hacia donde nosotros tenemos que doblar nuestro hilo, y el del lado izquierdo tiene que ser el que va a pasar por debajo de nuestro hilo base. Después ese nudo queda del lado izquierdo y ahora iniciamos nuestro doblez del lado izquierdo. Nuestro hilo tiene que ir por encima y el hilo que queda del lado derecho tiene que pasar por debajo de nuestro hilo base. Aquí podemos ver nuestro tejido de cerca y podemos ver nuestro nudito que está del lado izquierdo, por ende el hilo del lado izquierdo será el que pase por encima de nuestro hilo base y el del lado derecho pasará por debajo del hilo base y aquí realizaremos nuestro nudo. Ahora queda el nudo del lado derecho, por ende nuestro hilo del lado derecho será el que doblaremos y pasaremos por encima de nuestro hilo base y el del lado izquierdo lo pasaremos por debajo de nuestro hilo base y realizaremos el nudo. Estiramos y continuamos con el mismo proceso. En mi caso, mi medida estándar es de 6.5 centímetros de tejido. Aquí podemos observar que ya mide esos 6.5 centímetros y ahora ya voy a proceder a colocar lo que son las lunetitas. Y es el mismo proceso, solo que ahora tenemos que tensar bien las lunetas para que queden fijas y no se nos muevan de su sitio. Tensamos bien y hacemos un nudito para continuar con la letra L. La aseguramos también, tensamos el hilo para que quede fijo, seguro, y eso es lo único que tenemos que hacer. Después ya todo el tejido es como el anterior. Ahí iniciamos con nuestro tejido plano hasta llegar a los 6.5 centímetros, que es la misma medida del otro extremo. Una vez terminado el tejido, desamarramos de los extremos de nuestra tabla y así quedaría nuestra pulserita. El siguiente paso será recortar los excedentes del tejido y quemar las puntitas para que no se nos deshilache. Ahora realizaremos los nuditos de las orillas de las tiritas corredizas de nuestra pulsera. Aquí podemos ver que hicimos 3 nuditos, pasamos el hilo por en medio, volteamos los hilitos y fijamos, tensamos y así quedaría nuestro nudito. Esto lo haremos en un extremo y en el otro extremo de la pulsera. Después de realizar los nudos de los dos lados de la pulsera, quemamos las puntitas para evitar que se desenrede el hilo.
Para cerrar nuestra pulsera utilizaremos un hilo de alrededor de unos 10 a 12 centímetros. La colocaremos en medio de los dos extremos de nuestro hilo para que sea una pulsera corrediza. Y el tejido será el mismo que con la pulserita. Será el nudo plano de alrededor de un centímetro a centímetro y medio, dependiendo de lo que nos abarque nuestro hilito de 10 a 12 centímetros. Ya se los dejo a su consideración para asegurar la pulsera. Una vez terminado de realizar este pequeño tejido, de igual manera se cortan los extremos, se queman. Y aquí les dejo el resultado final de la pulserita. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video.